Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Volviendo a lo Básico. Hoy me encuentro con mi gran amiga, la doctora Erika Estal. Bienvenida a este podcast. Bienvenida a conversar un poquito más sobre lo que haces, Erika. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno tenerte por acá. Erika, colega, amiga, te conozco hace muchos años. Sé que estás en una nueva rama, o una rama no nueva, pero nueva en Panamá. Y me gustaría decir, me atrevo a decir que eres pionera en Panamá con respecto a esta nueva rama o esta profesión dentro de la medicina. Cuéntame un poco sobre eso. Cuéntame un poco de dónde surgió esto, dónde nació la idea, qué te motivó a entrar a este rubro. Curiosamente voy a robar lo que dijiste de algo nuevo. Medicina funcional no es nuevo, es mezclar la sabiduría ancestral, tanto de medicina china como ayurveda, y conocimiento que nosotros aprendimos de la observación del ser humano y adaptarlo a los conocimientos que tenemos actualmente. Realmente el colegio o la formación en medicina funcional fueron el colegio de Estados Unidos, cómo podía encajar esos conocimientos dentro de nuestro paradigma, de nuestra forma de pensar médica. Y ahí se creó la medicina funcional, porque es como se explica con evidencia científica las terapias que se usaban desde hace muchísimo tiempo. Ok, yo siempre he dicho eso, de que las terapias ancestrales, principalmente la medicina oriental, se ha demostrado que funciona, se viene utilizando por muchísimos años. Pero la principal limitante que tiene es que, o que muchas personas hablan de, es que no tiene como evidencia científica que demuestre a qué paciente se va a beneficiar o no. No sé si hay algún update con respecto a esto. Cuéntame un poco más. Lo que pasa es que nosotros estamos educados en un tipo de evidencia epidemiológica de casos controles, que para el público en general es como comparar poblaciones cuando yo le doy un solo fármaco o un solo tratamiento para ver si le funciona o no. Pero en medicina funcional y en todas estas medicinas es un poco una visión complejista. Entonces, una sola cosa o un solo cambio de hábito de vida o una sola planta me puede afectar en varios aspectos a la persona. Entonces, no puedo compararlo. O sea, no hay una métrica como validada por la academia que cumpla con la mayoría de estas terapias. Y se estudia mucho más la bioquímica y se aplica la bioquímica en lugar de realmente como un fármaco. Entonces sí está basado en evidencia, pero como más que nada en estudios de fisiología y por ejemplo, en estudios muy grandes de cambios de estilos de vida o de microbiota, pero pues ahí es donde hay como un pequeño roce. Ok, claro. Y bueno, y yo soy uno de los que qué bueno que me corriges, qué bueno saberlo, porque lo comento, o sea, queremos probar esto, probamos esto con los pacientes, pero le doy esta medicina y yo sé que de esta medicina de 100 pacientes a 90 podemos decir que le van a funcionar, 10 van a sentir que no hicieron nada, pero eso se aplica también a la medicina funcional, a la medicina que, ¿sí? 100%. Sí, 100%. Uno de los principios en la medicina funcional es la bioindividualidad. Es que cada paciente va a responder, dependiendo de su bioquímica, completamente diferente a los cambios. Y eso también es muy bonito, porque lo que hace es que uno le enseña al paciente a entender su propio cuerpo y las manifestaciones de lo que le pasa. Porque al final, nuestra salud o nuestra realidad hoy es el resultado de mi interacción con mi medio ambiente. Siendo lo que como, lo que respiro, lo que me pongo, cómo pienso, qué hago, cómo me muevo. Y el cuerpo siempre se va a tratar de adaptar a cualquier estrés. En el momento donde yo ya no me puedo adaptar y pierdo esa capacidad de resiliencia, que es un concepto de que se trabaja mucho en este tipo de medicina, ahí yo manifiesto un síntoma. Correcto. Ok. Que los síntomas pueden ser obviamente variables, completamente diferentes dependiendo de cada paciente, dependiendo de la situación que están viviendo en el momento. Entiendo que muchos de estos factores influyen, lo que mencionabas, influyen directamente en varios órganos en el cuerpo y pueden desarrollarse o expresarse de diferentes formas. Y en base a eso, entonces, se puede realizar o investigar al paciente y causar un diagnóstico. Y entiendo que la medicina occidental, que es la que conocemos, tratamos el síntoma, ¿verdad? Sí. Ok.
Sí. Es correcto lo que digo, ¿no? Totalmente. Voy, te doy este medicamento a ver si esto se calma. Pero detrás de esto hay otra cosa que no le estoy prestando atención. Exacto, eso es como yo le doy la introducción a mis pacientes cuando llegan a mi consulta, que en verdad es una línea de tiempo y a mí en la facultad me enseñaron a trabajar. Me enfermé, presenté, voy a poner algo bien sencillo, tengo varios poliquísticos, bueno, aquí en adelante voy a trabajar con los medicamentos o con el tratamiento, o tengo hipertensión o diabetes, o si necesito algo quirúrgico, pero en lo que hago yo y lo que trae esta nueva medicina, que no es nueva, es enfocarme en qué vino antes, en toda mi vida, como esos estreses que fueron acumulándose en mi vida que me llevaron a manifestar eso. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, hay como 4 factores específicos que yo tengo que buscar. Alguna infección crónica, generalmente es la microbiota o algo viral. Tóxicos ambientales, muchas veces tienen que ver los metales. Metales pesados. De las amalgamas. Correcto. O del agua. Tristemente, yo me ponía a pensar que, pero ¿por qué todo el mundo tiene metales? Por ejemplo, la mala forma de manejar los desechos hace que cuando se queman las televisiones, las lavadoras, etcétera, lo que nos acaba de pasar patacón. Correcto. Eso cae al agua, o sea, son metales que se derriten, entran a la tierra, caen al agua y vienen contaminan el medio ambiente, nos los tomamos, se lo comen el pollo que nosotros nos comemos. Correcto. Entonces, a ver. Así es. Eso es lo mismo que escuchaba también con respecto a los pescados que son un poquito más grasosos, dígase el salmón, dígase el atún, que pueden acumular más metales pesados y hay, no intoxicación, pero mayor aumento de metales pesados en algunas personas que consumen tipo sushis, alimentos que contengan abundante salmón o bastante atún. Exacto, por eso la recomendación es pescados pequeños. Correcto. Sí. Sardinas, exacto. Sardinas o boquerones o pesca nacional pequeña. Artesanal, como exacto. decimos nosotros. Ok, perfecto. Ok, cuéntame un poco, el perfil del paciente que llega donde ti. Ese paciente, estoy casi seguro, por lo que me mencionas, que ha dado 1000 vueltas. Sí. ha pasado por más de 20 médicos y ya están cansados de no tener un resultado y decimos, vamos a probar esto. Tengo 2 pacientes que me llegan. Esos que son los que han dado 200 vueltas y no saben qué hacer con ellos, o los pacientes que tienen una mala concepción de que esto es una alternativa a su tratamiento, que quieren abandonar medicamentos. Correcto. Entonces sí me gustaría usar este espacio para aclarar que la medicina funcional no es una medicina de una o la otra, es una medicina que complementa, donde si se trabajan la microbiota, la inflamación, las sensibilidades alimentarias, o sea, todo lo que se tiene que trabajar en el cuerpo, hay una posibilidad de poder disminuir medicamentos, pero no la reemplaza. Y no todos los pacientes llegan ya, algunos sí, otros no, dependiendo del camino de cada uno. Claro. Ok. ¿Y cuáles son los retos que ha enfrentado la doctora Erika al llegar a Panamá con estos nuevos conocimientos y querer aplicarlos en pacientes? Bueno, te cuento, el primer reto personal fue tomar la decisión de estudiar esto. Ok. Porque, bueno, yo tenía 25 años y obviamente la opinión pública al respecto hace casi 10 años y todavía, pero ya a mí no me importa. Pero cuando uno tiene 25 sí le importa lo que dicen. Entonces era mucho como, uy, eso es charlatanería, o tú eres tan inteligente y vas a perder tu talento. Y yo pero es que esto es, 1, me encanta, 2, si no lo lees y no entiendes un poco que realmente es fisiología aplicada. Correcto. ¿Cómo vas a criticar algo que no conoces? Así y tercero, tiene resultados, porque yo estuve en Colombia, porque yo lo estudié, pero pues no lo creía, siendo realista, no lo creía. Así que me fui un año a Colombia a hacerle sombra a doctores que ya lo practicaban y realmente, wow, sí sirve. Claro. Y después de eso fue que entonces yo regresé y empecé a practicarlo. Tuviste la oportunidad de ver todos los principios que aplicas ahora con otros colegas de otros países aplicándolo y viendo los resultados en sus pacientes. Curiosamente, un poquito más alternativo porque yo estuve viendo homeopatía. Yo conozco y parte de las herramientas o de las diferencias que hay en medicina funcional es que las herramientas para tratar al paciente, tenemos fitoterapia, que es plantas, nutracéuticos, que son suplementos en dosis específicas para empujar una reacción en el cuerpo. Pues si yo tomo, zinc a una dosis de 10 miligramos no me va a hacer nada, pero si la tomo 50 sí. Entonces es como eso, es un nutracéutico. Homeopatía, que es medicina bioenergética, es más controversial todavía por la parte de la evidencia. Terapia neural, que es un tipo como de acupuntura alemana,
en la que yo me especializo, pero todas esas cositas yo las aprendí, te digo, en libro, en texto. Tuve que, o sea, de verdad necesité ir allá y ver que, bueno, en verdad, esto sí. Esto se está aplicando de esta forma. Exacto. Estos son los resultados, claro. Es que no hay mejor forma, más cuando eres o vas a ser la pionera en algo, en el país. Sí, definitivamente te vas a enfrentar contra todas las barreras habidas por haber. Qué bueno que seguiste, qué bueno que te atreviste y estás viendo los resultados de toda esa investigación que has estado haciendo. Sí, realmente, si no fuese por mi esposo y por mi mamá, yo creo que hubiese terminado haciendo una residencia de otra cosa. Pero qué bueno, porque hubiéramos perdido entonces a una profesional de un tema que muy poco se habla, pero que se necesita. Porque los pacientes necesitan, ¿sabes?, ver todo lo que está disponible para ver dónde pueden ubicarse y con qué se pueden beneficiar. Porque al final el que se beneficia es el paciente, mejorando sus síntomas, mejorando su condición física, mental, psicológica, todo, porque una enfermedad afecta a todos los ambientes. Claro, y hay un paciente específicamente que es el de nuestra edad, 30, 40, de donde no tiene una enfermedad todavía, pero se empiezan a alterar algunos rangos de laboratorio. Correcto. Entonces, yo no tengo diabetes, pero mi hemoglobina glicosilada, que el límite es, dependiendo 5.8 o 6, está en 5.7. Entonces, ¿qué hago? O sea, ya estoy limítrofe. Ajá, entonces las personas de 30 en adelante empiezan a estar en un periodo como de 10 años limítrofes en muchas cosas, pero al no cumplir con todos los criterios de un diagnóstico, no tienen una patología. Correcto. O sea, que ya no estoy en esa categoría de tengo una patología, ¿qué hago? Esa también son los pacientes en los que yo ayudo, porque ahí podemos ver con cambios de vida. Cambios de estilos de vida. Sí, y allí, por ejemplo, las plantas, porque la planta obviamente no va a funcionar igual que un medicamento. Correcto. O sea, una planta sola no funciona, pero si es en ese periodo donde estoy en proceso de llegar a una enfermedad, que la planta es un poco más sutil, entonces ahí sí. Ok. Mira, ese es bueno saberlo porque estás aplicando entonces principios de medicina preventiva, que no es lo que nosotros conocemos como medicina. O sea, medicina es ya soy hipertenso, me siento mal, tengo este X dolor, molestias, por lo menos en ortopedia, que es en lo que me dedico, viene porque ya hay un dolor. Claro. Ya hay un grupo de pacientes que llegan y me preguntan ¿cómo puedo hacer para evitar o lesionarme? Eso ya me está pasando con mucha frecuencia, entonces ya eso es ortopedia preventiva, que sería algo nuevo también. Pero yo veo que te llega ese grupo poblacional. Te iba a preguntar eso casualmente. ¿Has visto, o mayor tu beneficio? Perdón, la pregunta es, vamos a reformularla, es, ¿hay un grupo poblacional que tú sientas que se puede beneficiar más con el tratamiento que ofreces? Curiosamente, esto que acabo de decir, la gente, o sea, los pacientes no saben que están limítrofes. Ok. Generalmente llegan por algún síntoma aislado como o cansancio o insomnio, y entonces yo, por el entrenamiento y el enfoque que tengo, los reviso completamente y ahí me doy cuenta de deficiencias nutricionales o de estos valores limítrofes y yo aprovecho para hacer la intervención. Okay. Lo ideal sería que el paciente se interese por revisarse para entonces trabajar en prevención. Okay. Pero todavía no me llegan ahí. Así que espero que esta sea una vía de poder compartir ese mensaje de que ese es el punto. O sea, por lo menos hacer un mantenimiento una vez al año y un chequeo. Claro. Oye, si le hacemos mantenimientos a los aires acondicionados en la casa, le hacemos mantenimientos al auto, exacto, ¿por qué nosotros a nuestro cuerpo no? Que a medida que va pasando los años, el cuerpo va cambiando. Eso es inevitable. Es inevitable. Te sorprenderás la cantidad de gente que me dice con ciertos años, ¿pero por qué me estás pasando eso? Es que sí es inevitable que el cuerpo vaya solicitando más requerimientos, solicitando más ejercicio, actividad física, etcétera, para no padecer estas molestias en un futuro. Otra forma de decirlo es que ahorita estamos ahorrando para pagar una cuenta más pequeña más adelante. Nos estamos cuidando, protegiendo para evitar tener enfermedades crónicas que son las enfermedades del siglo XXI. Totalmente. Ok. Y a la larga vamos a ahorrar dinero. 100%. Hay varias publicaciones que si se aplican estos conceptos, tienes obviamente una mejor calidad de vida del adulto mayor y gastas menos, el seguro gasta menos. Entonces, en Estados Unidos hay unas políticas de seguros privados que si tú regularmente te atiendes con o medicina funcional o cumples con algunos criterios de prevención, pagas menos seguro. Ok. Sí, o sea, eso es buenísimo, ¿eh? Sí. Eso no lo había escuchado. O sea, si cumples con ciertas cosas, te va a decir que te estás cuidando más, vas a aumentar o disminuir el riesgo de padecer alguna enfermedad. Exacto. Y por ende, entonces, que se traduce en que tus costos de seguro van a ser menores y demás. Exacto. Oye, no es mala idea.
Sí, porque al final hay que motivar a las personas. Nosotros vivimos en un mundo que está muy acelerado, con mucha demanda de afuera, que realmente no está hecho para nuestros genes. Correcto. Desde la interacción con las electrofrecuencias del Wi-Fi, con la rapidez de lo que queremos todo, de resultados, o sea, café instantáneo, o sea, todo tan instantáneo, nuestro cuerpo y nuestra genética no está hecha para eso. Entonces tenemos que activamente hacer una pausa y activamente tomar conciencia para mantenerlo. Okay. ¿Sabes? Este podcast se llama Volviendo a lo Básico. Hay que volver a lo básico, de echar para atrás y decir, oye, vamos a empezar, vamos a reformatear todo y eso. Bueno, por eso es que le puse este nombre. No, hay que volver a lo básico en muchas cosas. Si uno duerme, hace pupú todos los días, come vegetales y proteína, hace ejercicio, cuida su mente, medita, ora o tiene alguna práctica de relajación, tiene una buena relación familiar, ya, y toma agua limpia, o sea, con un filtro, no necesita más. El cuerpo va a responder. La cosa es que hacer todo eso que suena natural es lo más difícil. Correcto. Es más fácil comprar, es más barato comprar una Coca-Cola. Más barato, vamos a decir marcas, pero es más barato consumir una gaseosa, más barato consumir una bebida como edulcorante o como me explico, un producto ultraprocesado. Es más accesible, más barato y eso hace que esto sea, el poder de decisión sea más difícil. Y qué triste que una fruta, vamos a poner una pitaya, porque estoy poniendo la más cara, que una pitaya cueste $6. Sí. Sí. Y con $6 un combo de McDonald's. O sea, eso es como contradictorio. Correcto. El mundo a nosotros nos invita a la enfermedad. Correcto. Entonces tenemos que educarnos porque también si tú no sabes, pues no vas a tomar acciones al respecto. ¿Has probado alguna vez ir a un restaurante de comida rápida y como comida rápida? Lo acepto. No, yo también. O sea, tampoco. Aquí tampoco no somos... no somos santos. No somos santos. ¿Pero has probado alguna vez cambiar la bebida que te viene en la comida rápida por una botella de agua? Es más caro. 100%. Es impresionante. Tienes que pagar más por una botella de agua. Es impresionante. Y no hace sentido. Entonces, sí, te ofrecen la opción más saludable, pero más costosa. Entonces, ya ahí viene el tema. Sí, ya el producto me cuesta $5, una botella me cuesta 7. Exacto. Entonces, se ponen las cosas más difíciles. Ok. Cuéntame qué cambios consideras tú que debe hacer una persona. Ya mencionaste algunos, pero ¿qué cambios consideras que debe hacer una persona que ya llega a los 30? Y ok, ya llega a los 30, y esa es la edad temida, el tercer piso que hablan, pero llega a los 30 y ya tengo que empezar a cuidarme, porque ya no tengo 20, ya no puedo trasnocharme, ya no puedo irme de rumba y levantarme a las 6 de la mañana y a trabajar, pero a los 30 una fiesta me pesa de una semana. Exacto. Okay. Ese es el medidor de cómo va. Exacto. La fiesta, cansado estoy, ya ha pasado 2 semanas y sigo cansado. Exacto. ¿Qué recomendación tienes para este grupo de personas? Si hay una sola cosa, son varias, ¿no? Pero una sola cosa es construcción de músculo, de masa muscular. Ok. Porque metabólicamente el músculo ya se considera, bueno, o se está empezando a considerar como un órgano endocrino más. Okay. Entonces, de él, si yo construyo músculo, aumento la producción, o sea, aumenta la cantidad de mitocondrias que tengo, o sea, aumenta mi producción de energía. Okay. Disminuye mucho la sensibilidad a la insulina, que es el paso número 1 para todas esas enfermedades metabólicas. Entonces, regulo mi sueño, mejora mi estado de ánimo, estoy más calmado, tiene muchísimos beneficios. Y el último que yo le digo a mis pacientes, la parte física, ¿no? Claro. Que es tan importante. El aspecto físico. Sí. Que también es importante, el bienestar. O sea, tú sentirte bien, verte bien, te hace sentir bien, te hace sentir físicamente, mentalmente bien. Exacto. Y es en efecto esa parte que con ortopedia, con nosotros, en la rama que estoy, también promuevo muchísimo hacer ejercicio y musculación, porque en pacientes adultos mayores reduce el riesgo de caídas, mayor equilibrio y balance, mayor rango de movilidad de las articulaciones. Eso está muy bien estudiado. Claro, y en las mujeres también posmenopáusicas previene la osteoporosis. Correcto, reduce el riesgo de padecer osteoporosis o retrasa mucho más el que aparezca esta enfermedad. Claro, pero realmente el beneficio de más importante, bueno, aparte de esto, es como la estabilidad mental que te da el ejercicio. Ya hay varios estudios que se comparan con antidepresivos y... El hacer actividad física. Ajá, específicamente construcción de músculo, y está casi parecido el resultado. Ok. Eso es interesante. Sí, está publicado en un journal de farmacología de UK.
Mira. Sí. Exercise as a medicine. Ok. Sí. Bueno, sí, yo sé que nosotros la implementamos bastante como una terapia de rehabilitación, recuperación y demás, pero no sabía que influía tanto en ese aspecto, que lo comparaban ya con medicamentos. O sea, eso está brutal, eso está muy bueno. En ese sí tenemos un estudio. Pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Es que yo entiendo, las métricas que utilizamos para valorar un resultado de un medicamento es difícil, ¿sabes? Es difícil poder compararlas con un producto natural o un producto, porque los resultados pueden ser muy variables, pero lo que entiendo es que lo que me dices, o sea, saliste, viste lo que aplican tus mentores, tus profesores y has visto los resultados. Entonces has traído ese conocimiento acá, aplicarlo acá. Claro, y cuando tienes éxito en pacientes que realmente te llegan con 200 problemas y hacemos los cambios y quedan con 2, tú dices, no, esto funciona. Y funcionó en mí. Yo empecé por mí, porque yo tenía de todo. Cuéntanos un poco eso. Cuéntanos un poco eso, a ver. Si se puede, claro. Sí, claro. Yo tenía migrañas y alergias y rinitis y estuve toda mi facultad que no podía salir sin eso. O sea, el celular se me quedaba, pero no se me podía quedar mi acetaminofén con cafeína. Y obviamente cero conciencia, que es impresionante, siendo estudiante de medicina, cero conciencia. Aquí lo digo, confesión, yo me tomaba una acetaminofén con una cerveza. Okay. Antes de la fiesta para que no me diera dolor de cabeza. Okay. O sea, todo mal. Pero cuando llegué al internado, mis resfriados me duraban mucho y dije, ok, hasta aquí llegué porque yo no voy a pasar ni el primer mes porque para acabar empezaba en pediatría. Okay. Entonces, y mi mamá había ido donde la doctora Pinzón, que ella hace medicina de bioregulación, que es bastante parecido a medicina funcional, solo que un poco más a la homeopatía, que por eso fue que yo fui a Colombia, ella fue la que me dijo hacia dónde ir, me guió, pero me adelanté un poco al cuento. Mi mamá había ido y dejó de comer cerdo y leche. Y yo, es que, man, tú no eres ni alérgica, ¿eso qué tiene que ver? Y mi mamá se mejoró. Entonces yo fui, pero muy escéptica en negación, y Mari me dijo, mira, yo no te voy a decir nada, y me dio un libro de medicina funcional de un cardiólogo que se llama Alejandro Hunger, que es un libro muy famoso, se llama Clean, y explica cómo su propia historia de él como cardiólogo muriendo ya como a los 40 años con fatiga crónica y tal, se va a India, empieza a practicar la medicina ayurveda y todo mejora. Y entonces regresa a Estados Unidos y se da cuenta que esto aplicado se llama medicina funcional y es más que nada trabajar la microbiota. Okay. Entonces yo hice el plan de lo que decía el libro y me fue de maravilla. Entonces dije, y aparte tiene mucho sentido, y ahí me empecé a meter. De lleno. Y me encantó. Sí, yo no sabía todavía qué quería hacer, porque siempre me gustó mucho la fisiología, pero no quería ser profesora de fisiología. Y no sabía cómo aplicarlo. Dije, bueno, ¿será que hago medicina interna? Y esto fue... Encontraste el nicho o la rama que te interesó. Exacto. Claro. Mira, yo te puedo contar una pequeña anécdota. Yo consumía obviamente productos lácteos. A mí me gusta muchísimo la avena, cereal y demás. Y de la noche a la mañana comencé a tener molestias estomacales. Principalmente era como, te sentías como lleno todo el día. Entonces 1 año, 2 años y tal. Y después decidí entonces ir a un gastro. Y ahí me hicieron un montón de pruebas, entre las cuales era el tema de la lactosa. Y ahí resulté ser intolerante, súper intolerante a la lactosa, que nunca había tenido problema con eso. Entonces, ok, vamos a cambiar. Y me cambié por una leche deslactosada. Ahora me das si tienes tu opinión al respecto, pero yo me puse a investigar con respecto a eso. Tienen mucho más azúcares que las leches normales. Eso mismo iba a decir. No es que le quiten la lactosa a la leche, le agregan una enzima de la lactasa, así que tampoco es que me ayudaba muchísimo. Tampoco es que me aportaba un gran valor y una diferencia. Y comencé a probar otras marcas de productos de leches alternativas o bebidas alternas como bebida de almendra. Y definitivamente que hubo un cambio radical. Entonces, dentro de las ramas de las opciones de bebidas de almendras, hay bebidas de almendras también ultraprocesadas. Sí, sí, sí. Y encontré algunas que solamente son 3 ingredientes: agua, almendra como tal y sal, un poquito de sal. Y esas para mí han sido la tapa del coco, por así decirlo, con respecto a las bebidas, y he reemplazado todo eso. He ido eliminando productos como el azúcar, productos lo más que pueda, lo más procesado. ¿Qué ha eliminado la doctora Erika en su vida de alimentación? Para que nos cuentes un poco. Bueno, yo, lácteos completos igual, porque el problema no es tanto
la lactosa, ¿no? Que es el azúcar de la leche. El problema es la caseína, que es la proteína. Okay. La proteína de la leche se encuentra en yogur, en quesos, en todo, y hasta en productos deslactosados, que curiosamente tienen más azúcar por eso. Correcto. Y sube mucho más la insulina que si yo tomo leche entera. Correcto. Entonces la caseína es inflamatoria en general, por lo menos en diferentes grados dependiendo del paciente. Ya ahí vemos si tiene otras condiciones como gastritis, si ha tenido infecciones gastrointestinales, si ha sido un paciente que toma mucho medicamento. Mientras más agresiones has tenido al tejido, más inflamatorias son las proteínas inflamatorias, siendo gluten y caseína las más agresivas. Exacto. Personas que igual consumen y no tienen ningún problema cuando están resfriados no consumir lácteos, porque sí aumenta la producción de moco. Okay. Eso está descrito. Entonces, cuando estoy resfriado, 0 lácteos. Ok. Evitarlos por completo. Ajá. Yo quité gluten y quité lácteos. Y con el gluten es todo un tema específicamente porque no se sabe si es el gluten o es que nosotros hemos modificado tanto el trigo y le agregamos levadura ahora y glifosato, que lo ingerimos demasiado también, ¿no? Correcto. Que ya no es como el trigo con el que el ser humano evolucionó. Correcto. Por eso, pues si como trigo, bueno, obviamente pues si me como una hamburguesa me lo como, pero en mi casa se compra pan de masa madre, que no tiene levadura, y específicamente hay una panadería aquí que trae la harina de Europa. Correcto. Entonces no hay glifosato y es el trigo, creo que es el trigo nano, no el trigo que nosotros tenemos acceso acá. Correcto. Y el otro punto importante no es tanto que quito, es que agrego. Es muy importante que en todos tus alimentos haya vegetales variados, porque los colores de los diferentes vegetales alimentan un tipo diferente de bacteria en tu intestino. Okay. Entonces, lo que me da a mí una buena estabilidad en mi sistema inmune también contribuye mucho a cómo está mi serotonina y mis niveles de ánimo y de energía, es la diversidad de la microbiota. Entonces, ella está afectada porque si yo como cosas que me inflaman, obviamente la afecto negativamente, pero también qué tantas cosas que yo coma la alimentan a ellas. Entonces, hay que pensar en colores y fibra para ellas. Ok. ¿Opciones, ideas, recomendaciones de alimentos que dirías, una ensalada perfecta incluye, o un plato, ya sea vegetariano o tal, incluye estos tipos para que digamos que sea un alimento completo? Incluye, por ejemplo, 3 colores. Tener un pimentón amarillo, rábanos morados y un poco de berenjenas. Okay. Pero lo ideal es variarlo. Entonces la siguiente vez compro hongos y compro ñajú, que se llama, que es como uno larguito, y compro diferentes hojas. En una vuelta compro berro, otra vuelta compro rúgula, otra vuelta lechuga, y así la variedad. Ok. Pero lo importante en un plato, yo siempre les digo, es casi mitad de plato de proteína y mitad vegetales y mitad carbohidrato, de elección. Ok. Interesante este tema, porque uno ve la clásica ensalada que uno consume acá y sí, puede que esté algún déficit de algún vegetal interesante. Repetido, lechuga y tomate, eso no funciona. Exacto, pepino, por ahí una cebollita, algo. Es interesante saberlo porque es la más común. Sí, está bien, pero hay que saber que en casa hay que variarla. Ok, está bueno. Ahora, hay otro punto que quiero que me expliques un poco más. Una ley que sé que estuviste... Una ley que sé que estuviste muy activa, participaste de manera muy activa. Quiero que me cuentes porque desconozco 100% la ley. Me declaro completamente ignorante y quiero que no solamente me enseñes a mí, sino a todos los que lo escuchen un poquito sobre esta ley. Okay. ¿En qué consiste? ¿Quiénes se van a beneficiar como pacientes? No como empresa, eso es otro tema. Como pacientes. ¿Qué paciente le beneficia a este tipo de medicina, de tratamiento y demás? Perfecto. Esta ley se empezó a trabajar desde el 2017. Pasó por muchos cambios, por consulta ciudadana, no hubo consulta ciudadana, sino los ciudadanos entramos y pedimos espacios y nos los dieron, nos escucharon. Se trabajó mucho y en el 2021, en septiembre, pasó. Ya se volvió ley de la República, es la ley 242. Ok. ¿Qué pasa? Octubre de 2021. Esta ley tiene 7 licenciatarios que lo que dicen es que en Panamá se va a cultivar, se va a procesar el producto.
O sea, que en Panamá se va a consumir producto nacional. Ok. Se usó de base el análisis de varias leyes de diferentes países y tomó tanto tiempo para no cometer errores que se vieron en otros países, específicamente en Sudamérica, de que quizá había mucho crecimiento de producto y no había consumidor o no había, exacto, no había demanda o no había quien lo procesara. Entonces había mucha materia bruta, pero no había producto terminado para el paciente. Okay. Entonces todos esos aspectos se vieron y es una ley bastante completa, bastante robusta y bastante estricta. Aquí no hay autocultivo. Okay. O sea, el paciente no puede cultivar, el paciente solo puede comprar a través de una receta que le dé un médico que haya sido validado y formado por el Ministerio de Salud y que el mismo paciente tiene que estar dentro de un registro digital. Okay. Que está en este momento desarrollando el MINSA, okay, para que obviamente no haya duplicidad de recetas ni nada de ese estilo. Comprendo. Okay. Entonces, el producto de cannabis va a tener una trazabilidad de semilla a producto, eso está en la ley, para que tampoco se transgiverse el uso. Okay. Y las penas siguen siendo las mismas del Código Penal si se rompe alguna de las cadenas, de ¿no? Las cadenas, ok. Sí. Hablamos obviamente específicamente de la ley de cannabis medicinal. Estamos hablando claro porque para que sepamos cuál es el contexto. Entonces, ya está aprobada, ya está claro quiénes son los que tienen las licencias y estamos más o menos claro. Más o menos claro, porque ahorita mismo hay un periodo donde pusieron un recurso porque fueron 14 empresas que aplicaron. Pero solamente eran 7 licencias. Solamente 7 licencias y obviamente cuando esto salió, 3 metieron un recurso y entonces esto está un poquito parado todavía por eso. Pero entonces sabemos cuál es el producto final y qué es lo que ocurre si algo dentro de esta cadena se interrumpe. Me explico, si hay penas, si hay castigos, o de hecho por eso mismo. Ok. ¿A qué pacientes consideras tú que esta ley va dirigida? ¿O qué paciente se va a beneficiar por haber hecho esta ley? Por ahora está bien amplio. Hay varias patologías listadas y la que le queda a discreción del médico tratante. Okay. Pero generalmente los pacientes que más se benefician son los pacientes que tienen dolor crónico. Ok. ¿Estamos hablando de qué medidas paliativas? Sí, los pacientes paliativos o los pacientes oncológicos o los pacientes, por ejemplo, que tengan fibromialgia, que pues tienen, no es un paliativo, pero es un paciente con un tipo de dolor que tiene que vivir toda la vida con él. Y generalmente, y esto es importante, no son medicamentos de primera línea. Okay. El cannabis es un tratamiento coadyuvante cuando yo tengo ya mi tratamiento y no me llega a tener efecto o todavía no tengo el efecto deseado. Ok, eso es bueno saberlo. O sea, coadyuvante significa que estoy recibiendo mi tratamiento y si este tratamiento no es suficiente para controlar mis síntomas, puedo agregar el cannabis como una ayuda adicional. Claro, entonces ahí tenemos los pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes con artritis les ayuda mucho, los pacientes con diferentes tipos de autoinmunidades, las enfermedades raras, pacientes con trastorno del espectro autista, en algunos niños los ayuda a calmarse, pero ahí también tenemos como una disyuntiva en esto de que es un tratamiento coadyuvante porque hay pacientes que dicen, pero es que yo no quiero tomar un fármaco, yo prefiero tomar esto de primero. Correcto. Entonces ahí al final es decisión del paciente y de la autonomía que él tiene sobre su propio cuerpo y por eso va a haber un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y el médico que receta para que haya un análisis del caso. Correcto. ¿Y quiénes son los médicos o las especialidades que están autorizadas a prescribir? Tengo entendido que no son todas. Por ahora, hasta donde tengo entendido, estaban en la disyuntiva si iban a ser especialistas o si iba a ser médico simplemente general que tome el curso. Okay. O sea, que no se sabe todavía. Ok. Hay que tomar un entrenamiento para esto. Eso es seguro. Tengo que tomar un entrenamiento de seguro. Pero, por ejemplo, eso todavía no está listo. Okay. Está en proceso de licitación. Ok, a ver interesante, quién es. Sí. Interesante. Entonces, la persona, el médico, el profesional, el galeno que se anime a conocer un poquito más sobre esta terapia, puede acercarse a tomar un curso, un entrenamiento para poder tener la habilidad acreditado para poder tener la prescripción, la orden. Claro, porque el cannabis medicinal tiene interacción con otros medicamentos, hay que verificar diferentes cosas como enzimas hepáticas si hay dosis altas, la dosificación es bien personal, igual como cualquier fitoterapéutico, al final hay que recordar que es una planta. Okay. Entonces no es algo como ha ido hasta ahora y que realmente quien empujó a que las leyes pasaran son los pacientes porque usan cualquier cosa que encuentran en el mercado negro. Correcto.
pero lo ideal es que sea con guía. Correcto. O sea, al crear una ley me permite crear estándares de calidad. Exacto. Procesos que van a permitir recibir un producto final estandarizado, que todos sean iguales, para poder yo tener un control si realmente cuál paciente se beneficia, cuál es la dosis correcta y tal. Entonces, el tema que mencionaste de otros tipos de mercado, otros accesos a esto, es que eso no es controlado ni regulado. Entonces, hacer esta ley ayudaba a eso. Y es peligroso, porque el cannabis, uno le pueden poner cualquier otra droga y el paciente no sabe lo que le están dando. Y la planta de cannabis absorbe de la tierra todos los metales, todas las pesticidas, y es una planta que si se guarda en un lugar que no debería, se llena muy rápido de moho. Okay. Entonces, si son pacientes inmunocomprometidos, que generalmente están, que son los más desesperados, compran cualquier cosa y tú no sabes si le estás dando un producto. Sí, o sea, realmente es seguridad para el paciente. Correcto. Qué bueno. Y ¿cómo, no tanto la dosis, pero la vía de administración? Sé que, imagino que hay pomadas, hay bebibles, gotas. ¿Cómo funciona? Vía oral es lo ideal, de sostén o del diario, porque okay. se queda en sangre por 8 horas. O sea, la biodisponibilidad es mayor. Existe la posibilidad de usar la vía inhalatoria porque es de inicio mucho más rápido. Correcto. Yo inhalo y a los 2-3 minutos tengo efecto. Generalmente eso se usa en pacientes, por ejemplo, que tienen migrañas. Cuando va a desencadenarse la migraña, usan la vía de vaporización. O en Israel yo tuve la oportunidad de estar en un hospital en Israel en la sala de oncología y tenían vaporizadores mientras pasaban la quimioterapia. Okay. Entonces son ocasiones especiales donde se puede usar la vía inhalatoria, está la vía rectal y la vía tópica. Ok. Son 4 vías que se pueden utilizar para administrar el producto. Qué interesante. La parte de la vía inhalatoria es una vía que utilizamos mucho para temas respiratorios y demás. Qué bueno. Ahora quiero preguntarte un poco más para ir cerrando el tema de lo que haces, todo lo que tiene que ver con medicina funcional. Es medicina funcional e integrativa. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Es el nombre? Sí, bueno, eso es lo que yo hago, pero hay una pequeña diferencia. Está medicina integrativa, que es, Integrative Medicine en Estados Unidos, y el enfoque es un poquito más emocional. Okay. Hacen mucho más terapia mind-body, hacen más terapia yoga, sí es un poquito más emocional, terapéutico, psicológico, viendo al ser humano como un todo. Medicina funcional es un poco más bioquímica. Okay. Pero pues ambas son ramas, entre comillas, de las medicinas alternativas. Y se encuentran en muchos puntos. Entonces, simplemente si a un terapeuta, no, a un médico, le gusta más la parte emocional, creo que se iría mejor con medicina integrativa porque te enseñan esas prácticas de yoga, de integración, de un poco de psicología, etcétera. Y funcional es más bioquímico, de análisis de microbiota, de hormonas, de sensibilidades alimentarias y esto. Ok, sí. Mira, has mencionado mucho el tema de la microbiota. Ahora que he quedado yo con dudas con eso. Nosotros bombardeamos a los pacientes con antibióticos. Y con corticoides. Sí. Obviamente ya hay claro dosis de corticoides que utilizamos para, digamos, infiltraciones, medicamentos y demás para no alterar ciclos hormonales y alterar un montón de cosas en el paciente. Pero seguimos teniendo pacientes que se le altera la microbiota por el uso excesivo de antibióticos prolongados. Y uno de esos básicamente es, el Clostridium difficile, ¿no? Ah, sí. El Clostridium difficile se prolifera cuando se altera la microbiota. ¿Es correcto? Exacto. Y en esos casos, ¿qué puedo hacer yo como profesional de la salud para no llegar a ese extremo? A que un paciente no viva con eso. ¿Qué recomendaciones? Ok, le prescribo medicamentos, pero ¿le puedo dar algún probiótico? Sí, el probiótico ideal sería uno que se llama Saccharomyces boulardii, que realmente es una cepa más de un tipo de hongo más que una bacteria, porque no es afectada por el antibiótico. Okay. Entonces yo uso el Saccharomyces boulardii durante las tomas de antibiótico hasta un mes después, y al terminar con el antibiótico agrego probióticos bacterianos. Okay. Y listo, y más que nada hacer énfasis en
fibra en prebiótica, o sea que la fibra prebiótica es lo que alimenta la microbiota, nuevamente los vegetales, todo esto, y que el paciente esté pendiente si tiene algún síntoma nuevo que aparece después del uso de los antibióticos, que no espere 2-3 años. Ay, que entonces ahora quedé como con una diarreíta de vez en cuando. Correcto, que eso no es correcto, no es normal. Ajá, o ahora se me sopla la barriga, o ahora la comida no me cae tan bien, a veces sí, a veces no. Entonces son señales que el cuerpo nos está dando de que algo no está bien. Entonces debemos prestarle atención a esas señales y ahí como buscar atención, bueno, ¿qué está pasando? Hoy está amigo arriba de... Sí. Bueno, no importa. Cosas que pasan durante la grabación. Yo escuché un podcast de una nutricionista apellida Marcus, mexicana. Ella hablaba mucho de que había tenido pacientes, había captado algunos pacientes que tenían cándida. Ah, sí. Y ocultas en uñas, no sé, en ingle, en las damas, etcétera, y que eso podía ser una de las causas también de muchos síntomas generalizados en el paciente que no tienen explicación, o sea, dolores articulares y tal y demás, y al final resulta que era una cándida, le dieron tratamiento para la cándida y santo remedio. Ese es mi pan de cada día. Ese es el pan de cada día. Ese es mi pan de cada día. Casi todo el mundo que yo veo tiene cándida. Y el problema con la cándida es que ella va a crecer dependiendo si el medio le da para crecer. Se permite. Exacto. Generalmente la cándida no viene sola. La cándida viene porque tengo una inflamación, porque estoy comiendo algo que me inflama, y tanto tiempo que se me inflama el intestino, se me inflama continuamente cada vez que estoy expuesta a ese alimento, que le da un espacio a la cándida para crecer. O en verdad puede pasar después de un ciclo de antibióticos o de un ciclo de corticoides, por eso lo mencioné, orales generalmente. O si tomo por muchísimo tiempo Nexium, por ejemplo, un inhibidor de protón, eso me cambia la microbiota, y el cambio de microbiota hace que prolifere la cándida. Entonces, si yo lo veo mucho, y hay que hacer un plan de alimentación, hay que matar a la cándida de hambre, que es quitando carbohidratos por un periodo de tiempo, y dar tratamiento. Entonces, ahí dependiendo de qué tan alta esté, porque se miden, ¿no? Se miden heces o se miden en sangre o en orina, dependiendo. Se usan fármacos o se usan fitoterapia, que es plantas. Pero hay que eliminar sí o sí los carbohidratos. Sí. Elimino pastas, panes. Todo. O sea, me quedo como si fuese un keto, más o menos una paleo, sí. Sí. Hasta ese frutas. Es parte del tratamiento. No solamente también, y le das antifúngicos. Antifúngicos, sí. En plantas generalmente, pero si es un caso muy grave, fármacos. Qué interesante. Sí, porque la cándida lo que hace es que irrita el sistema nervioso constantemente. Es una infección crónica de bajo grado, o sea, lo que hace es inflamación crónica de bajo grado. Correcto. Entonces estoy inflamado todo el tiempo y eso me consume nutrientes míos, o sea, me desgasta y prende o activa el sistema simpático. Estoy como en defensa huida todo el tiempo, y ni siquiera es por mi medio ambiente porque estoy estresada, sino que mi cuerpo está estresado. Correcto. Entonces, al yo eliminarlo, le quito mucha carga y el cuerpo se puede reparar. Entonces, yo he tenido cándidas que dolores de cabeza, dolores articulares, acné. Es que se expresa de cualquier forma. Sí, se expresa específicamente como por tu lado más débil, ya sea por tu genética o por otras agresiones que hayas tenido anteriormente de tus exposiciones en la vida, por tu lado más débil, y donde el sistema inmune o tus barreras o tu piel, lo que sea que esté más débil, por ahí se va a expresar, porque lo que pasa es que el cuerpo funciona, yo digo, como si fuese un malabarista. Entonces tiene que manejar todas las bolas, pero échale 3 bolas más, una se le va a caer. Correcto. Entonces ese es el síntoma. Por ahí se va la cándida. Qué interesante esto. No hay mejor forma de explicarlo como lo acabas de hacer. En efecto, el cuerpo debe estar en balance, todos sus órganos, todas sus estructuras, y si por alguna razón llega otro agente externo a fregar la paciencia, se pierde el equilibrio. Exacto. Entonces yo lo quito y como que hago una rehabilitación de la microbiota, y el mismo cuerpo ya tiene una mano más libre y puede volver a balancear todo lo que se le desajustó. Entonces es muy bonito, uno, porque entiendo que el abordaje es con una complejidad, donde yo no soy un estómago, o soy una uña, o soy un ojo, yo soy un cuerpo humano completo, que lo que pasa en mi ojo puede impactar completamente mi uña del pie, porque no está separado. Las citoquinas y los marcadores inflamatorios, el sistema nervioso, todo está conectado. Entonces puedo tratar una cosa o mejorar un síntoma tratando algo completamente lejos, como la cándida, y ese es otro de los principios de medicina funcional. Mira, interesante.
es que vamos, me he quedado sorprendido de tantas cosas que he escuchado por así por encima, o incluso para mí son totalmente nuevas, ¿eh? Qué bueno. Qué conversación más enriquecedora para todo, porque yo conozco, sí, yo sé de placas y tornillos, ¿eh? Y de artroscopia y de lesiones de manguito y codo y demás, pero wow, esto es interesantísimo. Había otra cosa que también quería preguntarte. Hubo un periodo que fue muy famoso utilizar tongue scrapers, limpiadores de lengua. Ajá. Y incluso hablaban de que el limpiador tenía que ser de cobre, una cosa así. Ajá. Que no puede ser de plástico, porque tal. Pero ahora también escuché de que esos tongue scrapers, esos limpiadores de lengua, alteran la microbiota oral, y la microbiota produce óxido nítrico que afecta el óxido nítrico la vasodilatación. Entonces puede provocar o acelerar un proceso de hipertensión en algunos pacientes y tal. Eso es así, o sea, yo me quedo sorprendido de tantas cosas, pero es tanta información que es nueva, o no sé si nueva, pues, pero nueva para mí. Nueva para mí. Mira, curiosamente, el óxido nítrico es un misterio, porque ahí tú puedes leer información sobre tratamientos que para la hipertensión y para la disfunción eréctil tú le das un aminoácido para que aumente el óxido nítrico, la producción de óxido nítrico, pero después lees el óxido nítrico como un marcador de estrés oxidativo. Correcto. Entonces, ahí con el óxido nítrico ya te digo que yo tendría que ponerme a leer bastante y ver el caso específicamente. Con el tongue scraper es una práctica ayurveda de milenios. Okay. Obviamente no se analizaba antes, pero te digo, yo la hago y a mí me encanta. Okay. Y pues al final lo que tenemos que saber con todo, no solo con esto, es que una sola cosa no me cambia. Okay. General, como digo, yo soy la suma de muchos factores y muchas decisiones. Yo sigo creyendo en la parte de ayurveda de que la limpieza de la lengua, y a mí me gusta y me hace sentir bien, y quizás si fuese hipertensa y no controlada y tal, y lo hago, pensaría yo en modificarlo. No uso cobre, uso stainless steel. Ok, acero. Exacto, acero, no cobre, porque pues en algunos análisis de metales pesados a veces el cobre está elevado también y puede ser perjudicial. Entonces, todo lo que es metal, acero inoxidable. Ok. Para comer, para tomar, para todo. Ok, qué bueno. Ok. Bueno, esa era mi última pregunta relacionada al tema de medicina funcional integrativa. Erika, nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias por venir a visitarnos acá en el podcast, aceptar la invitación, conversar un poco de lo que haces, escuchar un poco tu trayectoria, todo lo que estás innovando, lo que has traído a Panamá, el conocimiento, que estás ayudando a tanta gente que yo creo que se sentían abandonados, que no tenían un recurso donde acudir, a quién preguntarle, y estoy seguro que le estás dando soluciones a sus problemas. Ay, muchísimas gracias, me encanta escucharlo, porque te digo, si hablara con la Erika de hace 10 años es como, ¿en serio vas a estudiar esto? Y que ahora otros profesionales de la salud, porque una cosa es lo que los pacientes te digan, pero otra cosa es que profesionales validen lo tanto que tú te has esforzado estudiando, y los resultados que tienen para mí es invaluable. Claro, así que muchísimas gracias. ¿Y hay más personas que se te han acercado a decirle, ¿dónde estudiaste? Quiero también escuchar un poco más. Sí. Ahorita mismo en nuevas generaciones generalmente hay 1 o 2 por año. Ok. Pero siempre mujeres que me escriben y me hablan, y ya hay 2 que creo que lo están estudiando, hay una que ya lo terminó de estudiar también. Entonces sí, poquito a poquito hay más personas interesadas. Ok. Si las personas quieren saber un poco más de Erika, de lo que hace, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram se llaman Cambia y Sana, mis redes. Ok. Yo tengo una página web también, que es doctorastal.com, pero siendo DRA Stal, que es mi apellido, o me buscan en Google y ahí sale. Yo lo voy a poner en la descripción para que la gente pueda ubicarlos y pueda visitar y tener acceso a todo el conocimiento que estás impartiendo. Bueno, Erika, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo feliz de haber compartido contigo, y invítame cuando quieras y hablamos de cualquier Claro tema. Claro que sí. Hemos dado un abordaje grande, pero podemos después, más adelante, ir desglosando y tocar un tema específico para dar un poquito más de información a toda la audiencia. Claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Un poquito de música para el cierre. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.